Esta mañana, como pueden ver ahí, hermanos, en su hojita, en su boletín, ahí está el tema, es esta pregunta. Dice, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Ese es nuestro título. Y como está ahí, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther. Si me acompañan, por favor, el libro de Esther. Y vamos a leer esta historia maravillosa, una porción, ¿verdad?, de toda la historia maravillosa, hermanos. Como todas las historias que encontramos en la Biblia, ¿verdad?, son maravillosas porque vemos la mano de Dios, vemos el obrar de Dios, vemos los propósitos de Dios. Entonces, vamos a ver aquí en el libro de Esther, en el capítulo 4, es nuestro texto esta mañana, y la pregunta está, ¿para qué estoy aquí? Pero cuando pensemos durante estos 50 minutos, esta hora, cuando pensemos en esta pregunta, hermanos, en estos momentos, cuando hablamos de por qué estamos aquí, quisiera que piensen más allá de estar aquí en el templo, de estar aquí en el culto, aunque esto es parte, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí físicamente en el culto? No es casualidad, hermanos, que estamos aquí, ¿verdad? No es casualidad que usted está aquí, que estamos aquí y que vamos a hablar de este tema. Aquellos que están por primera vez con nosotros, mire qué lindo. Dios lo ha traído esta mañana y vamos a tocar este tema. Vamos a respondernos esta pregunta que a veces para muchos puede ser difícil de contestar. Entonces, pero vamos a pensar más que estar aquí físicamente, pensemos, hermanos, en las circunstancias que cada uno estamos viviendo en este día, en esta fecha, en este tiempo. ¿Cuáles son las circunstancias que usted está enfrentando? ¿Cuáles son las circunstancias en las que usted está viviendo? O sea, vivimos en este país, ¿verdad? Vivimos en esta ciudad. Esas son nuestras circunstancias. Tenemos un lugar de trabajo. Algunos no tienen lugar de trabajo ahorita. Las personas que nos rodean, ¿verdad? Todo eso, todas las circunstancias en general, su trabajo, su familia, su estado de salud, por ejemplo, también su ministerio, los roles que desempeña, las dificultades que estamos enfrentando, quizás problemas que estamos teniendo ahorita, todas esas circunstancias, todas esas cosas es nuestro aquí, es nuestro hoy, es nuestro presente. Amén, hermano. Entonces pensemos en todo eso. Entonces vamos a leer, hermanos, el capítulo 4, porque esas circunstancias, hermanos, son producto quizás de decisiones que nosotros hemos tomado. Esas circunstancias son porque usted ha tomado algunas decisiones que le han llevado a estar en este momento. Pero hay otras cosas, que hay circunstancias que no es por sus decisiones, sino por las decisiones de alguna otra persona. Sus papás, por ejemplo, o alguna persona que está ahí cerca de usted, su jefe, y otras circunstancias. Pero sobre todo, hermano, quiero que pensemos en la soberanía de Dios, en nuestro Dios que es soberano y que ha construido esas circunstancias en nuestras vidas ahora, de diferentes formas, de diferentes maneras, con sus decisiones, sin sus decisiones, pero sobre todo la mano de Dios para que usted sea quien es hoy y viva y esté en el lugar donde estamos hoy. Entonces, leamos con ese pensamiento el capítulo 4 del libro de Esther. Dice la palabra del Señor así, desde el versículo 1. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó, dice, sus vestidos, rompió sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza. O sea, una forma de duelo, ¿verdad? Y se fue por la ciudad, dice. Salió por las calles, clamando con grande y amargo clamor. Y vino, dice, hasta delante de la puerta del rey, al palacio, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidos de cilicio.
Y en cada provincia, dice, y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron, dice, las doncellas de Ester y sus eunucos, todos sus sirvientes, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, dice, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, que era su primo, y hacerle quitar el cilicio, mas él, dice, no lo aceptó. Entonces Ester, que era la esposa del rey, ¿verdad?, llamó a Atac, uno de sus eunucos, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así, por qué estaba de duelo, de luto, por qué estaba expresando tanto dolor de esa manera. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Amán era como el primer ministro, dijéramos. Era un enemigo de los judíos. Le dio también, dice, la copia del decreto real que había sido dado en Susa, la capital del reino, para que fuese destruidos, a fin de que él se la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Tenía un mes Ester de no ver al rey, a su esposo. No había sido llamada a la presencia del rey, y entonces ella tenía temor. Y le dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester. Y aquí estas son las palabras en las que quiero que nos centremos. No pienses, le dijo Mardoqueo, le mandó a decir, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y le hizo esta pregunta: ¿y quién sabe si para esta hora, o sea, para este momento has llegado al reino? Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si muero y si perezco, que perezca, dijo Ester. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Hermanos, veamos este ejemplo de Ester. ¿Dónde estaba ella? Ella estaba en una posición que quizás nunca había pensado, una posición de privilegio. Ella era la esposa del rey. Ella vivía en Susa, la capital del imperio medo-persa. Ella estaba en el palacio real. Ella era parte de ese imperio, era la esposa real. Y ella había llegado ahí de una manera providencial, por la mano soberana de Dios. Ella era de la tribu de Benjamín, huérfana,
y su primo Mardoqueo la había criado desde pequeña. Su niñez seguramente había sido difícil, como algunos de nosotros quizás. Nació y creció lejos de su gente, lejos de su tierra, lejos de su nación. Ella nació en esos lugares, pero ella era parte del pueblo de Dios. Y fíjese que años antes ellos habían decidido, no sabemos por qué, pero Esther, su tío o su primo Mardoqueo, habían decidido quedarse cuando Esdras fue a Jerusalén por mandato del rey para reedificar la casa, el templo, cuando se dio el edicto de Ciro, rey de Persia. Entonces ellos decidieron quedarse. No sabemos por qué ellos tomaron esa decisión y no se fueron con los que emigraron a reedificar la ciudad y el templo del Señor, pero ellos se habían quedado. Entonces, ella era, hermanos, una joven muy hermosa, dijéramos. ¿Quién la había hecho así? Tan guapa, tan hermosa. ¿Por qué ella era de esa manera? Entendemos por el relato que Dios la había escogió a Esther para esta misión particular. De igual forma, amado hermano, amada hermana, Dios lo ha escogido a usted. Amén. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros con una misión particular, para un propósito particular. Entonces, Dios, hermanos, había hecho ciertas circunstancias, le había dado ciertos dones personales a Esther que la habían capacitado para hacer y cumplir este propósito de Dios. En el caso de Esther, su primo Mardoqueo fue usado por Dios en este momento para ayudarle a ella a que pudiera identificar su razón de estar ahí. ¿Por qué estaba allí en ese lugar, en ese palacio? Su primo Mardoqueo, como acabamos de leer, le ayudó a ella a despertar y a darse cuenta por qué ella estaba allí. Ella no estaba consciente. Y con esa pregunta, ¿quién sabe si para esta hora Esther ha llegado al reino? Esther, medita en esto. ¿Quién sabe, le dice, si para esta hora ha llegado al reino? Esther, ¿por qué tú estás allí? ¿Por qué eres quien eres? ¿Por qué fuiste elegida reina? ¿Por qué tienes esa oportunidad de llegar hasta el rey? ¿Quién sabe, le dice, si para esta hora has llegado al reino? Todo lo que has vivido, todo lo que estás viviendo, ahora es para que seas un instrumento de salvación para tu pueblo, le está diciendo. Con esa pregunta, todo lo que has vivido, lo que has enfrentado, tus luchas, los privilegios que tienes, etcétera, etcétera. Esther, todo eso Dios te lo ha dado y Dios lo ha hecho para que tú puedas hacer lo que Dios quiere que tú hagas en este momento. Ahora esta mañana, hermano, yo quiero ser un Mardoqueo para usted. Amén. ¿Me permiten ser un Mardoqueo para usted como pastor? Quiero a través de este sermón, con la ayuda del Espíritu Santo, despertarlo a usted. Despertar, como dice el apóstol Pedro, ahí está ese versículo ahí en la pantalla. Despertar su limpio entendimiento, porque usted es una nueva criatura, la sangre de Cristo lo ha lavado. Usted tiene la mente de Cristo, dice la Biblia. Entonces, quiero despertar su limpio entendimiento para que pueda ver su propósito, así como lo pudo ver Esther. Mardoqueo la exhortó y con esa exhortación abrió sus ojos, aclaró su entendimiento sobre el propósito de su vida. Y eso queremos hacer esta mañana. Y eso era lo que Pedro le dijo a los que les escribió esta carta en el capítulo 3, versículo 1 de la segunda carta. Mire, dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo.
Y como lo hice en la primera, también en esta le dice, lo que mi propósito es exhortarles, dice, despertarles con exhortación, dice, despertar vuestro limpio entendimiento. Y eso es lo que Mardoqueo hizo con Esther, su prima. Si usted es un creyente, usted tiene, repito, la mente de Cristo, tiene, hermanos, usted tiene un pensamiento, un entendimiento puro, porque el Espíritu Santo habita en usted, habita en nosotros. Y vamos a apelar a eso esta mañana, amén. No vamos a apelar a ese viejo hombre que ese ya fue crucificado, hermano. Ese viejo hombre ya lo enterramos en el bautismo. Ya usted ya no es la misma persona, ¿verdad? Usted es una nueva criatura. Usted es una nueva mujer. Usted no es la misma mujer de antes. Usted no es el mismo hombre de antes. Amén, hermano. Usted es un nuevo hombre. Usted es una nueva mujer, una nueva criatura. Y vamos a apelar a eso. Eso es lo que quería decir Pedro. Apelar a quienes somos ahora en Cristo. Nuevas personas. Entonces, con esa mente de Cristo, con la mente de Cristo, con el entendimiento de Dios, con el entendimiento de la palabra de Dios, en primer lugar, quiero que pensemos, que usted piense, pero esto es algo personal, usted no puede pensar en su vecino, en el hermano que está atrás, o en otro que ni siquiera está aquí esta mañana. Quiero que piense en usted, no en su esposo, en su esposa, en sus hijos, su tía, su prima, no, usted. Hágalo conmigo, diga, yo. Vamos a pensar en yo, en mí, en nosotros mismos. Entonces, número uno, vamos a pensar quiero que piense en sus circunstancias, más detenidamente. Ahora, lo importante, hermano, no es cuáles son las circunstancias. Lo importante no es cuáles son sus circunstancias. Pueden ser muy buenas como las de Esther, ¿verdad? Esther comía bien todos los días, ¿verdad? Esther dormía en una cama, hermano. Una buena cama. Quizá algunos no estamos comiendo bien. Otros no estamos durmiendo en una cama tan acolchonada como la de Esther. Esther tenía una almohada de plumas de seguro, ¿verdad? De las mejores almohadas que habían allá en el imperio. Hermano, ella no solo tenía alguien que le llegaba a planchar una vez allá de vez en cuando, ayudar a limpiarle la cocina. Ella tenía un regimiento ahí de servidores, hermano. O sea, esas eran las circunstancias de ella. Quizás son lo opuesto a las que muchos de nosotros tenemos. Nosotros estamos más acabados que... Algunos quizás estamos más acabados que lo acabado, hermano. No sé cómo son nuestras circunstancias. Pero lo importante esta mañana no son lo bueno, lo maravilloso o lo difíciles que son sus circunstancias. Porque no se trata de mí, se trata de Dios. Usted no es el centro, ¿verdad?, del universo. El centro del universo es Dios, es el centro de todo. Entonces, lo importante no es cuáles son mis circunstancias, sino cómo yo respondo a esas circunstancias. ¿Cómo usted responde a esas circunstancias que usted está viviendo, que usted está enfrentando? La mayoría de circunstancias, como ya dije, no las definimos nosotros. Usted no define todas sus circunstancias. Usted no las escogió, muchas de ellas. Algunas sí, pero la mayoría quizás no. Sino que las recibimos de la mano de Dios. Usted no escogió sus papás, ¿verdad? ¿O cuántos le preguntaron qué papás querían tener, hermano? ¿Alguien aquí le preguntaron? No.
Usted no escogió a sus hermanos, si tiene hermanos, no escogió a sus hermanos o no tener hermanos, cuántos hermanos. Usted no escogió eso, no escogió el color de sus ojos, ¿verdad? Si usted hubiera escogido el color de sus ojos, que ya fueran azul cielo, ¿verdad, hermano? O un verde esmeralda, algo así, ¿verdad? Si fuera el caso, pero no nos preguntaron, ¿verdad? ¿Qué ojos querés, Jaimito? ¿Cómo quieres que sea tu pelito? Liso, así. No, a mí no me preguntaron cómo quería ser, la estatura que iba a tener, la familia que iba a tener, mi contextura física, el país que iba a nacer, los vecinos que iba a tener, el ambiente en el que iba a crecer, etcétera, etcétera. Entonces, Esther, hermanos, estaba ahí por la mano de Dios. Y usted está donde está por la mano de Dios. Ese es un entendimiento limpio. Cuando no entendemos eso, entonces vivimos amargados. Vivimos reclamando. Vivimos sin disfrutar la vida como Dios quiere también que la disfrutemos. Vivimos echándole la culpa a medio mundo, como decimos, ¿verdad? Le echamos la culpa a todo el mundo. Es que por esa vieja, ¿verdad? Si no hubiera sido por esa vieja, por ese viejo, yo estaría de otra forma. Si no hubiera sido por yo estaría de otra manera. Si no hubiera sido por mi nana, dice, si fuera por mi tata, si fuera por mi hermano que nos robó la herencia. Y así todo el mundo dice. Y entonces vivimos amargados. Ese no es el limpio entendimiento. El limpio entendimiento es que estamos donde estamos porque de alguna manera, aunque no entendemos bien, pero estamos ahí porque la mano de Dios nos ha llevado a ese lugar, a esa posición. Amén, hermano. Ese es el punto. Entonces, Esther, hermanos, estaba respondiendo, dijéramos como leímos, con cobardía e indiferencia a sus circunstancias. Ella estaba siendo cobarde e indiferente a sus circunstancias. Probablemente porque ella, hermanos, tal vez no era que ella quería responder así de forma negativa, sino porque ella no había entendido, ella ni sabía lo que estaba pasando. Ella no sabía lo que estaba ocurriendo, no podía entender, no podía responder adecuadamente. Entonces lo mismo puede estar pasando con usted. Usted no está respondiendo adecuadamente a sus circunstancias porque usted ignora algunas cosas o porque usted no se ha dado cuenta de otras cosas. Entonces usted no está respondiendo como Dios quiere que responda. Ella estaba respondiendo con indiferencia y con cobardía, pudiéramos decir. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo aquí? ¿Puede levantar su mano? Decir, yo amo al Señor Jesucristo. Y un pastor, hoy estuvimos unos días en una capacitación y decía, hágale así. ¿Usted sabe tirar besitos? ¿Cuántos saben tirar besitos? No, pero no se lo tire ahí a su esposa, ¿verdad? No, tíreselo al Señor, dígale, te amo, dígale. ¿Cuántos le pueden decir así al Señor? Háganlo conmigo. Te amo, Señor. ¿Ah? Eso lo aprendí yo esta semana. A tirarle besito al Señor, nunca había hecho yo eso, hermano. Gloria a Dios. Entonces, ¿usted ama al Señor Jesucristo y está agradecido? Yo creo que sí. Pero a lo mejor no está respondiendo usted al propósito del Señor, al propósito divino de la manera adecuada. De hecho, Pablo, por ejemplo, le escribió a Timoteo y le dijo, acuérdate que no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, le dijo, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué pasaba esto? Porque ella no entendía, no había visto el propósito de Dios, ella no estaba informada,
estaba distraída quizás por la comodidad y los placeres del palacio. Había tanto placer y comodidad ahí que ella vivía en un mundo, ella vivía en una burbuja ahí, hermano, en ese palacio, como cuando usted llega a su palacio, ¿verdad? Y hay tanta comodidad ahí que vivimos cómodos, muchos de nosotros quizás, demasiado cómodos, disfrutando los beneficios de la posición que tenemos, y se nos olvida que esa posición, ¿quién nos la dio, hermano? ¿Quién le permitió a usted sacar ese título, montar esa empresa y tener éxito? Dios. Él le ha dado esa posición y estamos distraídos, cómodos ahí, disfrutando de los deleites que nos rodean quizás. Y todo eso nos ciega para ver a Dios, para ver los propósitos de Dios y también para ver la necesidad que nos rodea. Ella no se daba cuenta que se había decretado una ley para que los judíos fueran erradicados, ¿verdad?, del reino, para que fueran matados todos ellos. Ella no se daba cuenta. Ella estaba ausente de la misión que Dios le había preparado desde antes de que ella fuera concebida en el vientre de su madre. Ella estaba ausente del propósito de Dios. Ella estaba en sus cosas, en su comodidad, en su palacio, con sus sirvientes y todas esas cosas, disfrutando de fiesta en fiesta. Esa gente, si usted lee todo el libro, esa gente sabía hacer fiestas, hermano. Esa gente pasaba meses en fiesta. Nosotros un ratito hacemos fiesta, ¿verdad? Celebramos cumpleaños 2 horas y a las 2 horas ya se quieren ir todos. No, esa gente pasaba un día, 2 días, una semana, celebrando, hermano, en fiesta. Mire qué alegre, qué bonito. Entonces, pero ella estaba ahí distraída. Ahora, quizás usted dice, ese era Esther, dice usted. Pero yo no llego ni a la E de Esther, hermano. Yo soy estrellado quizás, ¿verdad? Porque yo, hermano, mire, yo estoy aquí, me ha ido mal. Me dejó mi mujer, mis hijos no sé qué, y mi jefe no sé cuánto. Me quitaron el trabajo. Y yo no tengo, pero no he podido ni siquiera mandar a reparar el asiento del sillón de la sala, hermano. Mire, cuando usted habla de comodidad y yo cuando me siento en mi sala, un resorte me sale ahí, hermano. El otro día hasta rompí el pantalón. No, hermano, ese era Esther, pero yo soy, no, hermano. Bueno, no importa si es la comodidad o es la dificultad, porque el efecto puede ser el mismo. Nuestro dolor, nuestras penas, nuestras limitaciones, nuestra falta de recursos nos pueden provocar la misma reacción. Amén. El dolor no nos deja ver el propósito de Dios. Las limitaciones nos adormecen y estamos centrados en nosotros mismos, sea nuestra comodidad o sea nuestra dificultad. Ahora, ¿puede usted imaginar, puede creer que usted ha sido escogido por Dios para una misión específica y especial, hermano? Dios nos ha escogido, le ha escogido a usted. Las circunstancias que le rodean solo son las condiciones, son los medios para que usted lleve a cabo la misión que Dios tiene para usted ahora. Este mes, en este momento de su vida, Dios tiene un propósito, una misión. Y las circunstancias son las condiciones para que nosotros podamos cumplir ese propósito. Hermano, las mismas circunstancias, fíjese bien esto, nos hablan. Escuche a Dios a través de sus circunstancias, pero Dios quiere hablarnos a través de esas circunstancias. Y es lo que Mardoqueo le dijo a Esther. Esther, ¿no te das cuenta que tú estás aquí ahora para que tú seas un instrumento de
salvación para tu pueblo. ¿No te das cuenta, Esther, lo que Mardoqueo le estaba diciendo? Mardoqueo le dice, no, escucha las circunstancias, pero escucha a Dios en las circunstancias, que te están hablando y te están llamando a actuar. No te puedes quedar pasiva, no puedes seguir pasivo, Esther. No puedes estar indiferente, no puedes estar pasiva a lo que Dios te está diciendo y te está llamando en las circunstancias que estamos viviendo. No puedes seguir igual. Mardoqueo le ayudó a ella a ver y a escuchar a Dios. Entonces, ¿cuál es su lugar, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál es este tiempo específico para usted? Lo que está enfrentando ahora. Entonces, número 2, quiero que piense en su identidad. Esa es otra cosa importante aquí en la historia. Ya pensamos en las circunstancias, ya usted está bien ubicado, ¿verdad? Usted ya hizo un refrescamiento de sus circunstancias, ¿no es cierto? Ya lo hicimos, hermano. Ya pensamos en el jefe, en el vecino, en el tío, en la esposa, en los hijos. Ya pensamos todo eso, en cómo estamos, etcétera. Entonces, piense en su identidad, eso es lo segundo. Piense en su identidad. Usted está aquí para obrar, para responder adecuadamente a quién usted es, a su identidad. ¿Por qué usted es quien es? Pensemos, hermanos, aparentemente Esther había olvidado quién ella era, ¿verdad? Si usted lee más detenidamente va a ver que ella había olvidado quién ella era. ¿Ella era de qué pueblo, hermano? Ella era judía, era de la tribu del reino del sur, de Judá. Era de la tribu de Benjamín, pero era una judía, dijéramos, según el pasaje, el texto. Pero ella se había olvidado que ella era parte de ese pueblo. Por eso Mardoqueo le dice, no creas, Esther, de que porque estás en el palacio vas a sobrevivir. No creas que porque estás en esa burbuja vas a sobrevivir. Ella se había olvidado de su verdadera identidad. Quizás el dolor, bueno, en el caso de ella ya dije, la comodidad, los placeres la habían adormecido en cuanto a su origen. Y el dolor, vuelvo y repito, puede provocar lo mismo, adormecernos sobre la conciencia de quién soy y la razón de por qué estoy aquí. ¿Quién es usted, hermano? Yo soy un pobrecito, hermano. Soy una pobrecita. ¿Cuál es su identidad? Espéreme, hermano, voy a sacar el DUI para ver quién soy. ¿Tiene su DUI, hermano? Sí, ¿verdad? Ahí dice quién usted es, quién soy. Aquí estoy yo. No me gusta la foto, cómo me la dejaron. Por eso no se lo enseño. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? Entonces, la Biblia nos dice quién es usted, ¿verdad? Leamos Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido. Usted es linaje escogido, dice, real sacerdocio. Usted es nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que hoy llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos la iglesia. Usted es la iglesia, somos el pueblo de Dios. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, lavado con la sangre del Cordero de Dios. Usted es una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, como dijimos al inicio. Pablo le escribió a los Corintios,
en este mismo sentido y les dijo: ¿o ignoran ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que su cuerpo, ¿qué es su cuerpo? Es un templo. Su cuerpo es un templo. Nosotros somos un templo. Somos el templo del Espíritu Santo. Dice: el cual está en ustedes y tenéis de Dios. Acuérdense, les dice Pablo, que ustedes ya no son de ustedes mismos. Tú no eres el dueño de ti mismo, le dice Pablo. Tú tienes tu identidad. Estamos hablando de nuestra identidad, pero no por lo que dice el DUI, sino por lo que dice Dios. Por lo que Dios ha hecho en nosotros, en usted. ¿Quién es usted y quién soy yo? Desde los ojos del cielo, desde los ojos de arriba, de los ojos de nuestro Dios. Dice: porque ustedes han sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora haga esto conmigo, por favor. Hágale así. Los muchachos, pero nosotros le vamos a ganar a los jóvenes. Dos. Yo soy lo que soy, diga. Pero hágalo, no tenga miedo, nadie le va a decir nada. Ni se va a reír de usted, porque como todos lo vamos a hacer, hermano. 2 likes, ¿verdad? Yo soy lo que soy. Pienso lo que pienso. Hago lo que hago. Ahora, al revés. Pienso lo que pienso. Hago lo que hago porque soy lo que soy. Amén. Pienso lo que pienso. Hago lo que hago porque soy lo que soy. Entonces, hermanos, Moisés fue alguien que hizo algo tremendo, ¿verdad? Estando en Egipto. Moisés tenía 2 pasaportes, dijéramos. Tenía doble identidad, Moisés. Él era hebreo y era egipcio. 2 identidades tenía él, hebreo y egipcio. Tenía 2 pasaportes. Pero en un momento dado de su vida, a veces eso causa problemas de identidad, ¿verdad? En los niños, a veces en las personas. Algunos enfrentamos eso quizás. Entonces Moisés en un momento dice, cuando ya él creció, hecho ya grande Moisés, dice Hebreos 11, cuando él creció, él tuvo que tomar una decisión. Si identificarse con los placeres de Egipto o identificarse con los sufrimientos del pueblo hebreo. Y dice que él tuvo en poco, dice. Hebreos 11, ¿verdad? Dice, ya hecho grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál es su identidad, hermano? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es nuestra identidad como pueblo de Dios? Hermanos, nosotros tenemos nación. Y como tenemos nación y tenemos identidad, y como ella era judía y era parte del pueblo que estaba siendo amenazado, entonces, ¿qué le dice Mardoqueo a Esther? Tienes que ir y hablar. Tienes que hablar. Tienes que ir donde el rey y hablarle. Tienes que llevarle el mensaje. Tienes que hablarle. Tienes que ir y testificarle al rey. Tienes que ir y decirle al rey lo que está pasando. Porque ni el rey se había dado cuenta. Entonces, ella fue. Ella
dejó atrás su cobardía, su indiferencia, y ella se levantó y dijo, si muero, que muera. Y fue testiga de parte de Dios y de parte del pueblo de Dios. Fue y testificó al rey para ser un instrumento de salvación en las manos de su Dios. Entonces, amados hermanos, siempre hay cosas que nos pueden detener, situaciones que nos pueden atemorizar o distraer, pero Dios nos llama, hermanos, a despertar. Dios nos está llamando a despertar de nuestra indiferencia, de nuestro letargo. Nos está llamando a hacer lo que Él nos ha mandado a hacer en las circunstancias en las que vivimos, en el lugar donde vivimos, con las personas que nos rodean. Él nos está llamando, nos está diciendo, como le dijo Pablo a los Efesios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Tú no eres un muerto, tú estás vivo. Tú vives porque tu Señor vive. Resucitó el Señor, la tumba está vacía. Tú tienes vida y vida eterna. No, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como andan los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eran días malos aquellos días para ellos, eran días terribles, difíciles, días malos, hermanos, eran. Y ella estaba ahí. Eran días malos y vivimos hoy días malos, hermanos. Dios es bueno y nos da tantas cosas y bendiciones, ¿verdad? En medio de las dificultades Él nos favorece, nos ayuda, nos cuida y cuida a su pueblo. Es tan bueno con nosotros, tan misericordioso. Pero dice, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Hermanos, un ingeniero no anda con estetoscopio, ¿verdad? El ingeniero anda con otros instrumentos, los doctores andan con estetoscopio, ¿verdad? Pero el ingeniero no anda con estetoscopio, le va a ir a oír el corazón a la columna de concreto, no, ¿verdad? Porque está claro que es un ingeniero, no tiene problemas de identidad. Imagínense, un albañil no anda con cuchillos, cacerola o instrumentos de cocina, hermano, porque un albañil no anda. Ahora, si eso pasa es porque si hay esas incoherencias, o se le llama eso, es algo como esquizofrénico. Es una cosa y anda como que fuera otro. Algo así le estaba pasando a Esther. Y algo así le está pasando a la iglesia, algo así le puede estar pasando a usted, nos puede estar pasando a nosotros, puede estar pasando a mí. Soy una cosa, pero actúo como que fuera otra cosa. Hermanos, pensar adecuadamente de nuestras circunstancias, pensar adecuadamente de nuestra identidad, nos va a ayudar a tomar la fuerza y el valor para cumplir nuestra misión, para cumplir nuestro propósito. Y eso es lo último. Piense en su propósito. Finalmente, hermanos, usted está aquí ¿para qué? ¿Para qué estoy yo aquí en este mundo, en esas circunstancias? ¿Por qué soy quien soy? ¿Por qué Dios ha hecho esas circunstancias y me ha hecho ser quien soy? ¿Para qué? ¿Por qué Dios ha hecho todo esto? Para hacerme un testigo. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es su propósito? Usted es un testigo de Dios, porque usted ha visto a Dios, usted tiene a Dios en su vida, en su corazón. Entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito del pueblo de Dios? Ser un testigo. Dígalo conmigo.
Mi propósito es ser un testigo. Vamos a hacerlo, yo lo digo y ustedes lo repiten. Mi propósito es ser un testigo. Dígale al que está a la par, tú eres un testigo. Por favor, ayúdeme. Tú eres un testigo. Tú vives, tú existes para ser un testigo. Ese es el llamado que usted recibió y el mismo que usted y yo hemos recibido, ser testigos de nuestro Salvador. Miren el versículo 14 del capítulo 4, hermano. Lo que le dijo Mardoqueo a Esther, versículo 14. Le dijo, porque si callas, no hablas, los testigos hablan, porque han visto, han palpado. Dice, porque si callas, Esther, absolutamente en este tiempo, si tú te quedas callada, te quedas callado, dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Esther, si callas, tú te lo pierdes, le está diciendo. Tú te lo vas a perder porque Dios va a cumplir su propósito. Dios va a salvar a su pueblo. Pero te ha traído aquí a este momento porque Él te ha escogido como un instrumento de honra, un instrumento de redención. Y te ha preparado a través desde el vientre de tu madre, te ha preparado para que lleves a cabo esta misión. Y si tú no lo haces, Esther, tú te lo pierdes. Y Dios va a usar a otro. Dios va a usar a otra, Esther. Y tú te lo vas a perder. Es lo que le está diciendo Mardoqueo, ¿verdad? Tú te lo vas a perder. Pero tú estás aquí para que tú vayas y le hables al rey y le testifiques. Y seas instrumento de salvación para tu pueblo. Porque tú eres un instrumento de redención, de salvación. De alguna manera, dice, va a venir respiro y liberación de alguna parte. Pero Él te ha preparado a ti y te da la oportunidad, no te lo pierdas. Ahora nosotros, hermanos, tenemos el libro de Esther, ¿verdad? Y lo leemos y meditamos, lo conocemos, hablamos de ella. No tanto porque fue la esposa del rey Asuero, no. Ella está ahí, tenemos en nuestra Biblia y hablamos de ella y hoy estamos hablando de Esther. ¿Por qué, hermanos? Porque ella fue un instrumento de salvación. Por eso ella está aquí en este libro, ¿verdad? Porque ella fue un instrumento. Y usted existe y yo existo para ser instrumentos de salvación. Amén, hermanos. Usted existe y las circunstancias que estamos viviendo, hermanos, son para que podamos ser esos instrumentos de Dios y que hagamos lo que otro no puede hacer. Hay cosas que solo usted puede hacer y nadie más puede hacer. Dios la ha preparado a usted, lo ha preparado a usted para esta hora, para este tiempo, para hacer salvación, para ser de bendición para esta congregación, para esta ciudad, para nuestro país, para su vecindario y hasta lo último de la tierra, hermano. ¿Cuántos creen que Él nos ha escogido para eso, hermano? Amén. Usted no está aquí por así, si no ya no hubiéramos muerto, hermano. ¿Por qué vive? ¿Por qué está todavía ahí? ¿Cuántos Dios nos ha salvado de la muerte varias veces, hermano? Casi a todos, de seguro. ¿Y por qué no me he muerto? Pues, ¿por qué estoy aquí? ¿Y por qué me ha pasado todo lo que me ha pasado? Bueno, malo. En ese momento Esther estaba viviendo comodidad y todas esas cosas que ya hablamos, pero su vida no había sido fácil. Ella era una huérfana.
Imagínense, su primo mayor la crió, a Mardoqueo. Pues la misericordia de Dios que usó a este hombre Mardoqueo para cuidarla de niña. Y la cuidara, la defendiera, etcétera. Entonces ella dice que si muero, que muera, dice. Si perezco, que perezca. Yo voy a ir, pero oren por mí, ayunen, dice. Pero yo voy a hacer lo que Dios me está, ya entendí. Y voy a hacerlo, pase lo que pase. Venga lo que venga, como cantamos. Yo voy a hacer lo que el Señor me está mandando a hacer. La misión que Él me ha dado, yo voy a hacerlo, voy a ir. Y Esther agarró valor y dejó de ver las circunstancias, dejó de ver las cosas y ella se centró en la misión, en el propósito de Dios. Hermanos, esta mañana usted bien sabe lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Él le dijo, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y si usted es un creyente, usted tiene el Espíritu Santo. Si usted no es un creyente, pues no tiene el Espíritu Santo. Pero esta mañana usted puede venir y decirle, Señor, sálvame, perdóname. Ven, Espíritu Santo, sálvame, perdona mis pecados, Señor. Lávame con tu sangre. Pero usted es un hijo de Dios. Tiene esa identidad. Usted tiene el Espíritu Santo y tiene el poder para hacer testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Y la palabra es martus. Quiere decir mártir. Me van a hacer mártir. Porque, hermanos, ser testigo implica sacrificio. Mire lo que pasa en nuestro país hoy día. Nadie quiere testificar. ¿Por qué, hermano? Porque tienen miedo. No quieren testificar porque saben que lo pueden matar. Por eso hay protección de testigos. Se llama eso pero no sé si los protegen a los testigos. Pero no quieren testificar a las personas porque tienen temor. Y algo otras razones quizás. Ser un testigo siempre implica sacrificio. Y sufrir por una causa. Por eso un testigo requiere protección muchas veces. Pero ella se sobrepuso a cualquier cosa y ella fue y dijo, si perezco, que perezca. Yo voy a hacer lo que Dios me está indicando hacer. Entonces, hermanos, concluyendo esta mañana, ¿qué lo está deteniendo a usted? ¿Qué lo está deteniendo? ¿Sigue? ¿Qué nos impide cumplir la misión de Dios? ¿Para qué existe? ¿Para qué estamos aquí, hermano? Para ser testigos, para ser una testiga, un testigo, para hablar del Salvador a las personas, para ser instrumentos de salvación. No podemos estar callados. No digo que va en la oficina, va a hacer una campaña evangelística en la oficina de su trabajo, no, porque usted va al trabajo a trabajar y para eso le pagan. No va a estar leyendo la Biblia a la hora del trabajo porque estaría algo incorrecto. Le pagan para que trabaje, ¿verdad? Claro, en la hora libre sí. Entonces, no va a ser una campaña, pero usted está ahí para ser un testigo, una testiga. No puede ser de la secreta. Usted está ahí en ese lugar, en ese hospital, en esa oficina, en esa fábrica, en esa colonia, estamos en esta ciudad y donde Dios nos tiene a cada uno para que seamos sus testigos, para que no nos avergoncemos de Él, para que tomemos el valor que el Espíritu Santo nos da y nos levantemos en el nombre del Señor y nos dejemos usar para ser los instrumentos de salvación de Dios, para salvación, para este mundo, hermanos, que tenemos tan difícil. Ahora, necesitamos dos cosas, creo yo, hermano. Necesitamos, hermanos, un sentido de urgencia.
Mire lo que dijo este hombre. Dios cambia el curso de la historia, dice, escogiendo hombres y mujeres que actúan a favor suyo. Dios nos ha escogido para que cambiemos el curso de la historia de las personas, presentándoles al Salvador del mundo, al Señor Jesucristo. Solo el Evangelio puede transformar nuestra nación. Como vimos en el retiro, nuestro país no va a cambiar porque hoy está otro presidente, porque ya está, hoy tenemos nuevas ideas, hermano, y por eso nuestro país va a cambiar. No, nuestro país va a cambiar porque solamente por medio del Evangelio, porque el Evangelio cambia el corazón, cambia a la persona de adentro. Las demás cosas son superficiales. Solo el Evangelio solo la palabra del Señor puede cambiar verdaderamente, traer salvación. Entonces necesitamos un sentido de urgencia. Y las circunstancias, hermanos, nos están gritando muchas veces ese sentido de urgencia. Dios nos está gritando con lo que pasa, lo que está pasando, hermano, a nuestro alrededor. Y a veces lo que hacemos es ponernos a criticar, a señalar cosas. Pero lo que Dios está gritándonos, nos está diciendo, levántate, actúa. No para que critiquemos, para que digamos, sí, es que el culpable es tal cosa. Y lo otro que necesitamos, hermanos, es salir de nuestra zona de confort. Necesitamos salir de nuestra zona de confort. Hermanos, no sé qué Dios va a hacer, pero Dios nos quiere sacar de nuestra zona de confort, hermano. Y Dios nos quiere transmitir un sentido de urgencia para que seamos los instrumentos de redención para lo que Él nos ha escogido. Vamos a orar esta mañana.